Como hemos visto en la presentación anterior que hablábamos de Inglaterra y Alemania como los países donde primero se desarrolló la industria y por ende también primero se desarrolló el movimiento obrero organizado, es donde se van a generar los primeros cambios respecto de la política social y por supuesto la de salud. Estas tres grandes etapas que vemos aquí en Europa corresponden al gráfico de línea de tiempo del PowerPoint que vimos anterior, que representan las variables determinantes o que explican los cambios en los sistemas sanitarios. Para ponerlo de manera sintética, la política de salud y en especialmente la política social es el accionar del Estado en tres grandes campos. Estos son los tres grandes campos de la política social. La seguridad social, con la creación de cajas o institutos donde se guarda dinero, se guardan fondos para eventualidades, esas que inicialmente fueron cajas hechas por la misma solidaridad mutual, esas mutuales se transforman en estatales, en mutuales que eran de los trabajadores se hacen estatales ahora. Quiere decir que hay un aporte estatal y una custodia estatal. Y eso da al complejo de seguros y de previsión social, asignaciones familiares y otros tipos de institutos de la previsión social para protegerse de eventualidades y de infortunios. Luego están las instituciones y provisiones públicas de servicios como educación, salud, vivienda, como las más importantes. También el agua y saneamiento puede incluirse dentro de esto. Son bienes, distribución pública de bienes que tienen una externalidad positiva más allá de la apropiación individual de ese beneficio. Estos son los servicios públicos de cobertura universal, donde el Estado organiza y tiene efectos positivos para la población más allá del beneficio individual de quien aprende a leer o recibe una vacuna o se cura. Esto es, tiene beneficios hacia la comunidad más allá del individuo y por eso se les llama bienes públicos y bienes meritorios, donde el Estado debe financiarlos. Luego, también está la política asistencial referida a la situación, a la gente que está en situación vulnerable. Ya esta política ya no es universal, sino focalizada. Quiere decir que destinada específicamente a esos grupos en situación de vulnerabilidad. Este cuadro es una síntesis muy apretada que resume la cronología de la política social como la conocemos desde gran parte desde la Edad Media hasta el presente. ¿Qué tenemos en la Edad Media? Son sociedades sin lo social. ¿Qué significa esto? Que no existían instituciones públicas como las conocemos hoy. No había Estado, no había ciudadanía, no había derechos, no había escuelas. Quiere decir que la mayor parte de la población era analfabeta, no había instituciones de salud, no existía lo público. A diferencia de lo que consideramos ahora, ser pobre era bien visto. Era una visión religiosa de la pobreza que la Iglesia Católica y no la protestante luego tenía. Es decir, el cielo estaba destinado para los pobres. Por lo tanto, el ideal de vida era ser pobre. Y prácticamente todos eran pobres. La institución para mitigar esa pobreza era la caridad. Pero en tanto un alivio respecto de la persona, o para la persona que la daba. No significaba un cambio de vida para las personas que estaban recibiéndola.
La pobreza era lo normal. Era normal, es decir, no me refiero a que sea común, sino que era lo normal y aceptable ser pobre. La idea de una sociedad sin pobres era impensable, más bien era una herejía. Con la Revolución Francesa surge la ciudadanía y los derechos y los deberes de ciudadanos. Y asociando esto concomitantemente con lo que hemos visto de resultados de la revolución industrial, la significación de social y esa positividad que tenía ante la pobreza ya no es más, ya empieza a tener una connotación más bien negativa. Quiere decir que hay malos y buenos pobres. Malos los pobres es el pobre que pudiendo trabajar no lo hace, el vago, digamos. Y los buenos son los que son objeto de la beneficencia y la filantropía, ya no tanto la caridad como instituciones de ayuda. Y para los malos que había, y castigo y corrección, encierros, conscripción en el ejército y los trabajos forzados, para que aprendiera a trabajar por los malos. La pobreza es una cuestión de preocupación y necesidad social ahora, para que los trabajadores no sean pobres, entonces para que puedan seguir siendo productivos. La pobreza no es algo positivo, porque se piensa que a menor pobreza, mayor producción, y eso hace que el estándar de las sociedades sean cada vez mejores. Para no ser repetitivo con lo que queda del resto, es algo que ya hemos visto en los anteriores cronologías respecto de lo que siguen los estados. ¿Sí? A partir de los años 30, la consolidación de las cajas de previsión social, ese estado donde el factor de inclusión es ser trabajador, luego pasa a ser un estado de bienestar o welfare state, pasa a ser centrado en el ciudadano, y luego a fines de los 80 ya empieza a decaer. Lo que quiere quedar en claro en este gráfico es esta evolución de derechos civiles, derechos políticos a derechos sociales, donde la salud va cambiando también esa configuración de una asistencia para la persona que está en situación de pobreza o una situación de indigencia o una situación solamente que no puede recurrir a otros medios, a un derecho en tanto trabajador como parte de la maquinaria social que mantiene a una sociedad, pero luego como derecho por ser ciudadano y por pagar impuestos. En esta página podemos ver cómo con distintos hechos, distintas acciones, distintos hitos históricos, en el caso de Inglaterra va cambiándose esa visión respecto de la asistencia y de la política social. Primero, ya en 1800, una visión de la pobreza como algo negativo y las formas de reglamentación para evitarla y corregir. Luego vemos la institucionalización de los derechos de los trabajadores, el reconocimiento de esos derechos, y luego la visión del Estado respecto de su obligatoriedad de mantener y de hacer cumplir ciertos derechos de los ciudadanos para que sean incluidos como ciudadanos. Para mediados de los años 50, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, ocurre la aparición, o mejor dicho, el momento máximo del estado de bienestar, que es algo que se venía gestando desde los años 30 y tiene que ver con la necesidad de que el Estado sea más que un árbitro, sea un agente del desarrollo de las sociedades.
siga siendo un árbitro, pero que siga siendo un actor participante, no neutral. Y en esto podemos ver dos explicaciones que dan lugar a eso. Por un lado, porque sea producto de la presión social, esto es, producto de la conflictividad obrera, pero también la necesidad de que para poder seguir produciendo, poder seguir funcionando, es necesario que exista una paz social o exista equilibrio y certidumbre económica y en todos los ámbitos de la vida social, una tranquilidad que dé lugar a la producción y estabilidad económica. Este gráfico está tomado de el autor noruego que se llama Spin Andersen, su libro que se refiere a la tríada del bienestar. Estas tres instituciones, macro, Estado, mercado y familia, en los países de Europa y también en el resto de los países, según su configuración, sea más una, mayor peso de una o de otra en la fórmula, van a dar lugar a sistemas de previsión o sistemas de salud, sistemas de política social, de política pública diferentes. Más Estado, más mercado, menos mercado y más familia. Familia se refiere a las cosas que se tienen que hacer cargo de la familia. Entonces, la configuración de estas distintas esferas va a dar y va a explicar cómo se han organizado distintos sistemas de cada país. ¿Qué quiere decir? Que cada país tiene su modelo, su sistema, no porque pueda ser importado de otro lugar, sino que tiene que ver con la configuración de su historia y de sus instituciones y de sus estructuras sociales. Y entonces, ¿de qué se trata este estado de bienestar como modelo ideal? Es decir, es un modelo que en distintos países se da de distinta manera, pero básicamente tiene que ver con conceptos como protección social, ciudadanía y derechos civiles, políticos y sociales a través de un sistema de previsión y de seguros que permite esa igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de seguridad social, de educación pública, sanidad, vivienda, seguros de desempleo, seguros de trabajo, seguros de enfermedad y de ese tipo de cosas estamos hablando, y seguros de salud, estamos hablando de estado de bienestar. Al estar basado en el concepto de ciudadanía, el estado de bienestar lo que plantea es la igualdad de derechos y la igualdad en el acceso. Pero a su vez, que todas las personas deban tener una igualdad en el acceso, nos introduce el concepto de equidad para corregir las situaciones en donde esta igualdad no puede ser de manera automática prevista. Y para esto existen los mecanismos de aseguramiento. Entonces, siguiendo a Spin Anderson, esa combinación de Estado, familia y mercado nos va a dar diferentes configuraciones según sea el tipo de Estado y de diferentes configuraciones de previsión social y de política social y de seguros sociales y de salud. Dependiendo de la modalidad que tenga, si sea liberal, sea corporativo, socialdemócrata, se van a plantear distintos tipos de principios y de criterios, teniendo en cuenta que Spin Anderson plantea que el universal socialdemócrata es el de los países del norte de Europa, donde existe un estado pleno de bienestar, donde el centro es el ciudadano y no el trabajador, donde el sistema se basa en un presupuesto y en impuestos, y donde todas las personas reciben lo mismo más allá del aporte. Este cuadro es para verlo detenidamente, pero plantea los distintos principios
principios que tiene cada esquema y que van a dar, dependiendo de los países que adopten más o menos estos principios, van a configurar su sistema previsional y su sistema de salud. Lo liberal, corporativo, socialdemócrata. Liberal tiene que ver con el mayor participación del mercado, por ejemplo, países como Estados Unidos. Corporativo tiene que ver con países donde tiene más relacionado con la centralidad de los seguros relacionados con el trabajo, el trabajador. Y socialdemócrata, donde el centro es el ciudadano. Entonces veremos países como en la liberal podemos plantear Estados Unidos, otros los países de Europa, del centro de Europa, o países como la Argentina en el medio, y los países del norte de Europa como representantes de lo universal. Entonces, en este cuadro uno puede configurar los países que son de tipo liberal, conservador y socialdemócrata dentro de este esquema de teoría de conjuntos donde se encuentran y que tienen cuál es el rol del Estado. En el liberal, obviamente, el rol del Estado es mínimo, es alta el sistema es altamente mercantilizado, y a diferencia de los otros. Entonces, el rol del Estado es mínimo, en el liberal, el conservador es más una especie de mediador, y el socialdemócrata es un actor positivo. Entonces, son distintas sociedades, distintos modelos y formas de historia que tiene cada uno van a configurar que estén en una o en otra columna, cada uno dependiendo de la historia que ha tenido.